días. Mi grupo está conformado por Mariana Garay y Sofía Jiménez y quien les habla Valentina Micán. Nuestro proyecto de investigación lo hicimos del tema Fuentes del Derecho. El día de hoy vamos a hacer unas entrevistas a un profesor, a un abogado y a un estudiante de sexto semestre de Derecho sobre el tema de las fuentes del derecho. Esto ha sido lo cual ha contribuido al reglamento interno y externo de nuestra nación, permitiendo así las relaciones o limitaciones entre personas naturales o jurídicas en el día a día. Fuentes del derecho son la búsqueda o el origen, la raíz del derecho, es decir, de dónde nace el derecho, es la búsqueda de dónde nace el derecho. Bueno, mi nombre es Mario Germán Moreno Martínez, profesor de la Universidad Militar, y ante tu pregunta, las fuentes del derecho son todos aquellos elementos que conjugan en la elaboración de las normas jurídicas y que de alguna manera pueden aplicarse a las necesidades sociales. ¿Cuál es su importancia? Conozco la ley, la costumbre, la constitución, bueno, la variedad de códigos que tenemos, los tratados internacionales y ya. ¿Cuál es su importancia? La importancia sería el reglamentar la sociedad, las relaciones entre personas jurídicas o naturales. Las fuentes formales del derecho son la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Todas son y han sido muy importantes para el derecho desde su origen, desde tiempos muy remotos. ¿Por qué razón? Porque la vida va cambiando y el derecho va evolucionando como tal, de acuerdo a esa misma evolución de la misma vida. Por eso son tan importantes para el derecho. Bueno, diríamos que las fuentes tienen un carácter investigativo y están dirigidas de una manera formal, material, histórica y subjetiva. Así estarían clasificadas las fuentes. Desde el punto de vista formal, encontramos en el derecho los principios y los valores y tienen una importancia de buscar promover la integración social. Además que justifican la razón de ser de la norma. En el caso de las mismas formales encontramos textos en el área de la legislación, la jurisprudencia, la dogmática, la doctrina, legislación entendida como leyes, constitución, reglamentos. También la encontramos en las costumbres. Básicamente encontramos, digamos, en ese orden de ideas, en las consultas textuales de las fuentes formales. Y en las fuentes materiales encontramos todas las circunstancias socioeconómicas y políticas que se dan en la sociedad, que permiten encontrar tal vez la génesis y el comportamiento de las normas, y de las cuales se promovería cambios en las mismas leyes para justificar la importancia de las normas como tal, y hacen parte de las fuentes materiales. Encontramos también las fuentes históricas, que son propias del pasado y que la conforman. Hay varios ejemplos: el Código Hammurabi, encontramos las declaraciones de los derechos humanos y del hombre del año 1789, y pues cualquier consulta que se haga en el orden histórico va a proporcionar un referente de discusión y de debate para la transformación de las normas como tal. Esa sería también su importancia. Encontramos también como consulta de fuentes podemos decir que las fuentes subjetivas,
que son las que para algunos se llama el derecho natural, que a la vista se encuentra en las demandas normativas que comportan directamente los sujetos de una comunidad. Eso puede ser una fuente, o sea, se va directamente a la comunidad y allí hay un comportamiento normativo. Y la importancia de este tipo de fuente radica en proporcionar la necesidad de hacer cambios normativos desde las bases y no desde el Estado. Entonces, cosa que no se da en América Latina, pero en un futuro podría ser importante tenerlo en cuenta y promover un derecho que se ha vuelto más dependiente, digamos, del poder de las esferas dirigentes, del cual se han alejado cada vez más de las necesidades sociales, y por lo tanto esta fuente subjetiva tendrá una importancia relevante en los cambios normativos. Considero que son de suprema importancia. Claramente, la jurisprudencia, la constitución, la ley, la costumbre nos ayuda a sustanciar, a fijar las bases en un proceso en el cual llevemos, y de esa manera no dejar vacíos en la norma. Aún así, por la cantidad de jurisprudencia en la cual tenemos, si se llegan a generar esos vacíos en la norma, ese desconocimiento en el cual pues no lo tenemos a la mano, pero aún así hay tanta doctrina que pues no sabemos a veces por dónde empezar. Entonces esa sería como la influencia en la vida cotidiana. Se generaría el desconocimiento por la cantidad de doctrina. Aún así también se generaría la desinformación. De conformidad a que la vida va cambiando, el mundo va cambiando, las fuentes formales del derecho igualmente se van transformando. Por eso es que todas y cada una de ellas son importantes para el derecho. Es decir, la legislación, las leyes se tienen que ir acomodando a ese cambio de vida que viene surgiendo a través de los tiempos. Esa es la razón y la importancia de la misma. Yo en lo personal diría que la vida cotidiana es una manera de mirarlo desde mi entorno como docente, y otra es mirarlo dentro de mi vida como docente. Lo podría proporcionar de esta manera. En la vida cotidiana las normas han afectado en sí mismas un orden social en el cual hay un reclamo permanente del abuso de las normas, del abuso en cuanto a los impuestos, del abuso en cuanto a la injusticia, del abuso en cuanto a las rebajas de penas. O sea, son múltiples las formas de las cuales una sociedad de mi entorno se aqueja por el sistema normativo existente. Digamos que en lo personal me preocupa muchísimo familias al desamparo del Estado, familias que no tienen oportunidad de trabajo, familias que no tienen oportunidad de una educación igualitaria. Y entonces estos comportamientos van deslegitimando un sistema jurídico, o sea, una no creencia en un sistema jurídico que supuestamente defiende los derechos de una sociedad necesitada. Entonces, en el mundo cotidiano habría que seguir trabajando por esas normas que requieren una incesante atención volcada a la justicia y volcada hacia atender las necesidades de las bases sociales. Esa es mi apreciación de lo cotidiano. En conclusión, las fuentes buscan un cambio interno, externo, bueno en la sociedad a través de legislación, jurisprudencia, costumbre, doctrina, ley, constitución, variedad de códigos y los tratados internacionales.
analizando su comportamiento para enfocarlos a las normas que debemos seguir teniendo en cuenta la moral de la sociedad conformada por los